las proteínas hemos dicho que se pueden clasificar por su forma. Se pueden clasificar en 4 tipos: globulares, fibrosas, transmembrana y unidas al ADN. Las más abundantes son las globulares. Vamos a hablar de una proteína muy especial hoy día, si nos tratamos de tiempo, de la hemoglobina. Todas las enzimas son proteínas globulares. Eso ya lo habíamos dicho. Son biológicamente activas, ¿no? Tienen aminoácidos hidrofílicos en su estructura que permite que puedan ser solubles en contacto con otras estructuras, ¿no? Son solubles, son flexibles, son las más abundantes. En cambio, las fibrosas, estas dos son las más abundantes. Las fibrosas no son tan solubles. Son, como su nombre te indica, largas, filamentosas. Forman parte de las estructuras de nuestro cuerpo. Resisten o tienen mayor cantidad de aminoácidos hidrofóbicos. Entonces son no polares, insolubles al agua. Tienen una estructura alargada, aplastada y filamentosa. Las proteínas que pertenecen a este grupo, por ejemplo, son las proteínas de la piel: queratina, colágeno, elastina, qué sé yo, y del tejido conjuntivo. Estas otras dos son especiales, no son tan abundantes como las otras. Las transmembranas, su nombre te indica, traspasan la membrana citoplasmática. Muy bien, entonces están dentro de la célula y también van hasta el exterior de la célula. Forman parte de las estructuras de algunas células, las proteínas transmembranas. Y las unidas al ADN, que también son especiales, solamente es una, las unidas al ADN, que nuestra diferencia del ADN con las células procariotas es que lo tenemos que empaquetar, ¿no? Nuestro ADN lo tenemos que comprimir, y para eso nos sirve una proteína especializada que son las histonas, ¿verdad? También decíamos que las proteínas se pueden dividir de acuerdo a su composición: proteínas simples o proteínas compuestas. La albúmina es un ejemplo de una proteína simple porque solamente está compuesta por aminoácidos, nada más en su estructura, tiene aminoácidos. En cambio, las proteínas compuestas o conjugadas o complejas, además de tener aminoácidos, tienen otros componentes. Ese otro componente se llama grupo prostético. Entonces, ¿qué es el grupo prostético? Es la parte de la proteína compuesta que no es proteína, ¿verdad? Que no es secuencia de aminoácidos. Entonces, a este tipo de proteínas, la parte proteica se le llama apoproteína. Se une a su grupo prostético y recién es funcional, recién cumple la función. Entonces, en base a eso puede haber proteínas, lipoproteínas, se unen a lípidos, glucoproteínas, diferentes tipos de proteínas. Aquí hay un ejemplo de una lipoproteína, la LDL, que transporta, que tiene colesterol en su estructura y que está compuesto por proteínas. Muy bien, entonces esas son proteínas compuestas. También, esto ya no habíamos hablado. Entonces, ahora vamos a ver la estructura de la proteína. Ya conocemos la estructura de los aminoácidos, ¿verdad? Grupo amino, grupo carboxílico, la secuencia ramificada. Les dejé una tarea, creo, ¿no?, de la clasificación de los aminoácidos. Ustedes ya lo saben, cuáles son hidrofóbicos, hidrofílicos, polares, positivos, negativos, cuáles son esenciales, semiesenciales, no esenciales. Ahora estamos hablando de las proteínas. Las proteínas tienen 4 estructuras. Pueden tener 4 estructuras: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Muy bien, la estructura primaria la tienen todas las proteínas, la tienen que tener. Es lo primero que va a pasar. ¿Qué es la estructura primaria? Es la secuencia o el ordenamiento de los aminoácidos. Un aminoácido con otro, por los enlaces peptídicos que lo habíamos hablado, que se van a unir, la proteína se va a formar mediante la unión de los aminoácidos. Muy bien, esta es una estructura primaria. Sin contar esto de acá, que esto está de más. Eso ya sería una estructura, otro tipo de enlace. La estructura primaria nos dice que es la secuencia o el ordenamiento de los aminoácidos por enlaces peptídicos. Solamente en una estructura primaria hay enlaces peptídicos. Y siempre vamos a tener un grupo, un extremo, N terminal y un extremo C terminal en una
proteína, ¿no? Eso siempre ya lo habíamos dicho. Después, a esta secuencia de aminoácidos, por ejemplo, miren, glicina, isoleucina, valina, cisteína, vamos a unirlos por otro tipo de enlaces. Esas son otras estructuras. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la cisteína y la metionina eran los únicos dos aminoácidos que tienen azufre? Pero la cisteína, su azufre puede unirse a otra cisteína y forma otro tipo de enlace. Este ya no es estructura primaria, ¿no? Esto ya va a ser una estructura terciaria. Entonces la estructura primaria es la estructura fundamental, es lo primero que va a pasar. La secuencia y el ordenamiento de los aminoácidos. De acuerdo a cómo va a estar ordenado, nos va a generar una proteína específica, ¿ya? ¿Cuál es lo importante de la estructura primaria? Lo importante es de que puede variar las estructuras primarias de la misma proteína entre especies, ¿ya? Puede variar. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo, por ejemplo, mi albúmina y es una proteína, ¿verdad? Tiene una secuencia de aminoácidos. Y la albúmina de, no sé, la albúmina de un animal, qué sé yo, puede tener diferente estructura primaria, es decir, puede ser diferente la secuencia de aminoácidos, pero cumple la misma función. Puede variar dentro de la misma especie humana. Eso es muy importante, es interesante. Yo tengo la albúmina y mi secuencia de aminoácidos puede ser diferente a la albúmina de alguno de ustedes. Es decir, de que en vez de que sea acá valina, puede que sea alanina, ¿no? Puede cambiar. Pero eso no va a cambiar la funcionalidad de la proteína. Puede variar entre las células del mismo tejido. Yo tengo una proteína, por ejemplo la albúmina, que es sintetizada en el hígado, y tengo la misma proteína en otra célula, y puede variar la secuencia de aminoácidos, pero es la misma proteína que cumple la misma función. Eso es algo interesante. A esas regiones que varían se llaman regiones hipervariables. Son sitios de la proteína que tienen aminoácidos diferentes, ¿no? En la misma persona. Son estructuras que se les llama tolerables. ¿Qué quiere decir eso? Al momento de hacer la traducción del ADN, del ARN, en vez de sintetizar este aminoácido, sintetiza otro, ¿no? Ha habido un cambio. Pero eso no ha cambiado la función de la proteína. Esas son regiones hipervariables. Pero hay también hay regiones que son invariables en la estructura primaria. ¿Qué significa las invariables? Por ejemplo, si esta es una región invariable, significa de que si ha habido el cambio de un solo aminoácido, en vez de que sea la fenilalanina, he puesto una metionina, o sea, ha habido una mutación, ¿verdad? Un cambio. Entonces, esa proteína por completo ha cambiado y ya no es funcional. Se tiene que respetar las regiones invariables porque son sitios obligatorios que van a determinar la estructura, después las otras estructuras secundarias y terciarias, toda la estructura tridimensional de la molécula. Entonces, dentro de la estructura primaria tengo regiones variables que cambian y tengo regiones invariables que no pueden cambiar y que si cambia, ¿qué va a pasar? Ya no es funcional, no cambia la función de la proteína y se la va a destruir. Hay un sitio donde se destruyen las proteínas no funcionales en nuestro cuerpo. El proteosoma destruye la proteína y tenemos que volver a construir otra. Eso sería la estructura primaria. Solamente está compuesta por enlaces peptídicos, la secuencia de los aminoácidos. La estructura secundaria. ¿Dónde está mi borrador? No sé si he traído. Cierto. La estructura secundaria nos dice de que después de tener mi estructura primaria, mi ordenamiento de aminoácidos, voy a hacer unos enlaces específicos para darle otra característica a la proteína. Y pueden haber dos tipos de estructuras secundarias de acuerdo a los enlaces. ¿Qué tipo de enlaces puede tener? Enlaces de puentes de hidrógeno. La estructura secundaria añadimos puentes de hidrógeno. Y de acuerdo al plegamiento que va a haber de los aminoácidos,
puedo tener dos tipos de estructuras secundarias. La estructura secundaria de hélice alfa y la estructura secundaria de lámina beta. Estos dos. Miren, aquí está la secuencia de aminoácidos. Un aminoácido, otro. Y mediante puentes de hidrógeno, aquí miren, están los puentes de hidrógeno, yo voy a estabilizar mi proteína. Puede ser de este tipo en forma de las hélices alfa, como ustedes pueden ver, es una forma de espiral, de una hélice, ¿verdad? O puede ser como una lámina beta. Aquí está la secuencia de aminoácidos. Y aquí está la secuencia de aminoácidos. Y aquí están los puentes de hidrógeno, que se van a unir mediante el hidrógeno, obviamente, de un aminoácido y el grupo del oxígeno de otro aminoácido o un elemento electronegativo. Entonces, esta disposición de lámina es realmente como una lámina, ¿no? Como las tejas de las casas en forma de lámina. Estas son las únicas dos formas de estructura secundaria que pueden tener las proteínas. La lámina, perdón, vamos a empezar con la hélice alfa. La hélice alfa, como nos dice, es una disposición rígida, regular, estable, estática, que es en forma de espiral, que nos va uniendo los puentes de hidrógeno. Se une de forma espontánea, es decir, no hay necesidad de una reacción química. Mediante sus aminoácidos se van uniendo y forman diferentes puentes de hidrógeno. Las hélices alfa son las más comunes en casi todas las proteínas. Miren, en proteínas globulares, transmembrana y las unidas al ADN. En cambio, en las láminas beta nos quedan las proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas forman parte de las láminas beta. Entonces, si se acuerdan de las proteínas fibrosas, generalmente estas están en la piel, ¿verdad? Y estas, las hélices alfa, están en todos los demás proteínas. Luego de tener los puentes de hidrógeno, va a tener otros enlaces más débiles, que ni siquiera son enlaces, son atracciones, que se les llama enlaces de Van der Waals, ¿no? Son interacciones que hay entre los aminoácidos para mantenerlos estable en la proteína. Esto no es muy importante, la hélice puede girar a la derecha o a la izquierda. La lámina beta, ya hemos dicho que forma parte de las proteínas fibrosas. Siempre va a haber un extremo N terminal y un extremo C terminal. A las láminas beta se lo va a representar como una flecha. Esto no raya, pero esa es la representación de una lámina beta, como una flecha. Y a la hélice alfa se lo va a representar como una espiral, es la forma representativa, ¿ya? Miren acá las estructuras secundarias. Acá tenemos una estructura secundaria más detallada, es una hélice alfa, ¿verdad? La secuencia de aminoácidos está en forma de una hélice y que se van uniendo por unas interacciones o enlaces más débiles, que son los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Y aquí tenemos las láminas beta, que de esa misma manera, pero están en forma de zigzag, ¿no? Que se están uniendo por puentes de hidrógeno. Se puede unir las hélices alfa con las láminas beta para formar estructuras más grandes de la proteína mediante unos giros. Estos giros generalmente se dan gracias a aminoácidos pequeños. ¿Se acuerdan cuál es el aminoácido más pequeño? Es la glicina, ¿no? Pequeños aminoácidos cortos. Por ejemplo, aquí tenemos una hélice alfa, un giro y otra hélice alfa. Una lámina beta, un giro, lámina beta. Y así vamos uniendo diferentes proteínas. O puede ser una lámina beta, un giro de aminoácidos y una hélice alfa. Esas son las estructuras secundarias. Esa es la forma representativa de poder. Hay proteínas que tienen pura estructura, en su estructura puede tener puro láminas beta, hélices alfa, o puede ser mezclado, ¿no? De diferente. Eso. Luego de tener estructura secundaria, como estructura secundaria no tiene funcionalidad todavía, ¿no? Estamos sintetizando la proteína. Luego pasamos a la estructura terciaria. Como estructura terciaria recién ya es una proteína funcional, ¿ya? Es la disposición espacial, tridimensional de la proteína. Se van a acordar siempre, estructura terciaria
ya la proteína tiene una función, ¿no? Ya cumple una función enlazada. Se dice que es el estado nativo de la proteína, ¿ya? ¿Dónde está? Acá. Entonces, cuando ya conforma la estructura terciaria, ya se llama estado nativo de la proteína. Entonces, en el libro dice que cuando se rompe el estado nativo de la proteína, ya no es funcional. Es decir, cuando se desestructura la estructura terciaria, la proteína ya no funciona más. Llega a la estructura terciaria y ya puede tener una función. ¿Qué más tiene que pasar para tener una función? Luego de generar el enlace peptídico, enlaces de puentes de hidrógeno, otros tipos de enlaces. Como les he dicho en el ejemplo anterior, los puentes de disulfuro mediante aminoácidos que se han encontrado entre dos cisteínas, por ejemplo acá, ¿no? Y forman un enlace, un puente débil, ¿no? Que puede unir a estas dos aminoácidos. Puede ser puentes eléctricos, un aminoácido con carga negativa que se unen a un aminoácido con carga positiva, ¿no? Son otros tipos de enlaces. Interacciones hidrofóbicas, varios aminoácidos que repelen el agua, que son hidrofóbicos, no polares, se van a unir. Entonces esto está haciendo que toda la proteína tenga una estructura tridimensional, ¿ya? Puentes eléctricos, enlaces hidrofóbicos, todos estos tipos de enlaces forman parte de la estructura terciaria. Aquí ya tiene una estructura mayor, ¿no? Ya tiene una estructura mucho más grande, ya tiene una funcionabilidad. Una estructura terciaria en una proteína puede tener muchas estructuras terciarias. Cada estructura terciaria es independiente y ya tiene su función. Por eso las proteínas pueden tener funciones diversas, muchos tipos de funciones, ¿verdad? A esta estructura terciaria en una proteína se le llama dominios estructurales. Ya tiene una tarea, una función, puede ser enzima, hormona, transportadora, qué sé yo, las funciones que hemos dicho de las proteínas. Desempeña una función específica. Muchas proteínas llegan a esa estructura terciaria y ahí se quedan. La mayoría de las proteínas llegan a la estructura terciaria y ya cumple su función. Pero hay algunas proteínas que pueden llegar a esta estructura cuaternaria. Miren, aquí está resumiendo todas las estructuras. La primaria, secuencia de aminoácidos, enlaces peptídicos, ¿ya? Determina la secuencia de aminoácidos. Hemos dicho que puede cambiar los aminoácidos de regiones variables y invariables no puede cambiar. Luego, lo primero que va a hacer es un ordenamiento mediante los puentes de hidrógeno y nos tiene estructura secundaria. En este ejemplo es una hélice alfa, pero también puede ser lámina beta o los dos. Se van uniendo. Y luego nos da la estructura terciaria. Miren toda esta proteína, acá está aminoácidos, aquí está la estructura secundaria. Y nos va formando estructura terciaria, puentes de disulfuro, enlaces eléctricos, polares, no polares, todo eso, ya esta parte de la proteína que es terciaria ya es funcional, ¿no? Ya cumple una función en nuestro cuerpo. Y algunas proteínas llegan a estructura cuaternaria. Esa es estructura terciaria. Tiene un extremo N terminal y tiene un extremo C terminal. La mioglobina, por ejemplo, que su función es almacenar el oxígeno, ¿no? Y aquí adentro tiene sus estructuras secundarias y tiene la secuencia de aminoácidos. Cuando varias estructuras terciarias se unen, es ahí donde forma una estructura cuaternaria. Entonces, la estructura cuaternaria simplemente es la unión de diferentes estructuras terciarias. Hay proteínas más complejas que tienen muchas estructuras terciarias. Lo más simple sería que dos estructuras terciarias se unan. Cuando dos se unen, forma una estructura cuaternaria que se llama un dímero, que son dos. Aquí, por ejemplo, son cuatro, un tetrámero, que está formado por cuatro estructuras terciarias. La hemoglobina, este es el ejemplo de la hemoglobina, que está formado por cuatro estructuras terciarias y cada una cumple una función independiente. Es decir, acá puede captar el oxígeno y puede transportarlo. Esa es la estructura cuaternaria. Simplemente es la unión de diferentes
cadenas polipeptídicas o de iguales cadenas polipeptídicas, porque puede ser homotípica. Si es homotípica, todas las estructuras terciarias son idénticas, igualitas. Si es heterotípica, son diferentes estructuras terciarias. En este caso son iguales, son idénticas, pero pueden ser diferentes también, ¿ya? El protómero, ¿dónde está? Cada una de estas estructuras o cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. Entonces puede ser que un protómero de una proteína esté fallando, pero otro protómero esté funcionando y todavía esa proteína puede funcionar. Cuando los protómeros dejen de funcionar, la proteína es no funcional y ya no sirve para nada. Entonces puede ser dímera, 2, tetrámera, oligómera, ya son más de 4, puede ser 8, 16, son diferentes tipos de estructuras. La desnaturalización de las proteínas. ¿Qué significa desnaturalización? Primero significa que la proteína pierde su función, ¿no? Para que pierda su función, la proteína tiene que perder la estructura terciaria. Entonces, yo voy a poder desnaturalizar una proteína, quitarle su funcionalidad, cuando pierde la estructura o el estado nativo. Y el estado nativo es la estructura terciaria. Rompo los enlaces de la estructura terciaria y me genera una proteína simplemente con estructura primaria. Ya no es funcional, ya no cumple ninguna función en nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo desnaturalizo una proteína, ya no es funcional. Aquí miren, acá hay una proteína con estructura secundaria y estructura terciaria, es funcional. La he desnaturalizado y simplemente me ha quedado una estructura primaria, un ordenamiento de la secuencia de aminoácidos. Ya no sirve la proteína. Puede ser de que esta desnaturación sea reversible, en nuestro cuerpo es fisiológico y también patológico. Si es reversible significa que puede volver a ser funcionable o puede ser irreversible. ¿Qué situaciones pueden desnaturalizar una proteína? Puede ser la temperatura, ¿verdad? Cuando un paciente tiene temperatura muy elevada, fiebre, en parte es beneficioso porque la temperatura elevada elimina el microorganismo, ¿no? En caso de una infección. Pero también desnaturaliza nuestras proteínas y es peligroso. Si la temperatura está elevada por mucho tiempo, esta desnaturalización va a ser irreversible. La quema de grasa también. Quema de grasa también. ¿Desnaturar proteínas? Sí. Quema de grasa. No, ¿no? Son, no creo. No hay ninguna relación. Porque tienen que ser situaciones en las cuales la proteína deje de funcionar. En la quema de grasa lo que estás haciendo más bien es los lípidos los estás degradando. Acá tienen que ser las proteínas, ¿verdad? El pH. Ustedes saben que el pH, si es muy bajo o muy alto, las proteínas dejan de trabajar. ¿Por qué dejan de trabajar? Porque se desnaturalizan. Y si se mantiene por mucho tiempo el pH, la proteína ya no funciona, es irreversible y muere el paciente, ¿ya? Y otros factores más químicos, la luz ultravioleta, por ejemplo. Entonces, cuando los alimentos, por ejemplo la leche, se pasa por luz ultravioleta, se está desnaturalizando las proteínas de los microorganismos para que sea estéril y nosotros lo podamos consumir, ¿correcto? La luz ultravioleta, la urea, que es un producto de desecho de nuestro cuerpo, el clorhidrato de guanidina, solventes, detergentes, todo. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos proteínas por la dieta, esta proteína no sirve como proteína en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Lo primero que pasa y lo primero que hace nuestro cuerpo es desnaturalizar la proteína. El pH del jugo gástrico, ustedes saben que es muy ácido y lo va a desnaturalizar. Para que luego lo podamos degradar y liberar aminoácidos. Todas las proteínas que consumimos por la dieta se desnaturalizan y se convierten en aminoácidos, ¿ya? No estemos pensando que si yo consumo una albúmina me va a ayudar a hacer la función de la albúmina en mi cuerpo. Para nada. Se degrada, libera aminoácidos y estos aminoácidos me sirven para construir otras moléculas, ¿verdad? Entonces, eso sería. Entonces, ¿qué es lo que hace la desnaturalización? Pierde la actividad biológica de la proteína porque elimina la estructura terciaria y se convierte en estructura primaria y altera la solubilidad de la proteína. Ya no va a ser soluble en agua, ya no puede estar en contacto con la sangre, ya no tiene ninguna funcionalidad. Y para terminar esta parte, los aspectos
nutricionales. Entonces, ustedes saben que hay proteínas de origen animal y hay proteínas de origen vegetal. ¿Cuáles son mejores para nosotros? Las de origen animal. ¿Por qué? Quizás se prende algo. Bueno, para aclarar esa parte, entonces, las de origen vegetal, lamentablemente, son pobres en aminoácidos esenciales. Triptófano, lisina, metionina, cisteína, no tienen las proteínas de origen vegetal. Entonces, por eso se dice que las proteínas de mayor valor biológico son las de origen animal, ¿no? Siempre. La mejor proteína que ustedes pueden consumir, hablando nutricionalmente, es la proteína del huevo, que tiene la albúmina. La albúmina tiene todos los aminoácidos esenciales. La ovoalbúmina, ¿no? La albúmina de origen del huevo. Y también la de la leche y la caseína son las mejores proteínas. Entonces, yo consumo proteínas ¿para qué? Para tener aminoácidos esenciales. Y a partir de los aminoácidos esenciales, sintetizo los aminoácidos no esenciales y además sintetizo las proteínas o los compuestos con nitrógeno. Para eso me sirven las proteínas de la dieta. Para eso. Por ejemplo, los neurotransmisores, hormonas y otras sustancias que tienen nitrógeno, mi cuerpo los sintetiza a partir de las proteínas que consumo por la dieta, porque carbohidratos, lípidos y otras moléculas no tienen nitrógeno. Es muy importante por eso el balance nitrogenado. La disponibilidad de los aminoácidos en nuestro cuerpo viene dada a partir de los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, la tirosina, que es un aminoácido no esencial, yo lo voy a sintetizar, pero lo voy a sintetizar a partir de la fenilalanina, que es un aminoácido esencial. Entonces, va a depender mucho del aporte de la dieta que yo estoy consumiendo estos aminoácidos. Muy bien, el 20% de la dieta que yo tengo de las moléculas orgánicas tiene que ser de proteínas, 30 lípidos y 50 carbohidratos. Y cuando lean proteínas de alto valor biológico, son las proteínas que tienen aminoácidos esenciales que mi cuerpo lo va a necesitar. Pero si mi cuerpo no tiene, hablando nutricionalmente, no tiene energía, por ejemplo, alguno de ustedes ahorita está en ayuno, no ha comido nada, no tenemos energía, entonces lamentablemente mi cuerpo va a tener que sacrificar las proteínas, liberarlas, degradarlas y generar aminoácidos, y estos aminoácidos se convierten en glucógeno. Ustedes saben que hay aminoácidos glucogénicos y aminoácidos cetogénicos. Entonces mi cuerpo lo va a convertir o en glucosa o en ácidos grasos y cuerpos cetónicos, que eso no es la función principal de las proteínas. Pero si no tengo carbohidratos, no tengo lípidos, mi cuerpo va a sacrificar sus proteínas, y a veces son proteínas estructurales. Por ejemplo, los pacientes anoréxicos, esto es muy importante entenderlo, esas proteínas las voy a degradar y ya va a ser algo irreversible, ¿no? Estamos sacrificando proteínas estructurales que tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo para satisfacer las demandas energéticas. El orden es el siguiente para terminar esto. Primero yo sacrifico las proteínas de la sangre, la albúmina, las proteínas plasmáticas, luego las proteínas viscerales, de los órganos viscerales, del hígado especialmente, y al final las proteínas del músculo. El músculo es el más lento en dar sus proteínas, pero igual va a sacrificarlo cuando no haya aporte por la dieta de alimentos de carbohidratos.